Muy bien, volvemos al aire y quiero darle un fuerte aplauso a Soledad Núñez que está con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias por venir. Sabemos que estás con los tiempos justos porque estás en una campaña con mucho fervor. ¿Cómo va la campaña, Soledad? Bien, bien, sí, muchas gracias Ale, Hugo, América TV por la invitación y bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo ahí del otro lado de la pantalla y con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha esperanza también depositada en el futuro del país. ¿Cómo la ves? Bien, yo A bien. boca de urna. Bien, en las calles se siente la necesidad de cambio, ese anhelo de cambio de una ciudadanía que ya está harta, cansada después de una pandemia que vino a refregarnos en los ojos lo mal que estamos. Hoy la gente quiere el cambio, ¿verdad? No podemos seguir por el mismo camino. Creo que hay una premisa súper simple. Si queremos un país diferente, tenemos que animarnos a cambiar, a dar un golpe de timón. Eso es sano también para la democracia como sistema político, lograr la alternancia. Y bueno, creo que hay una consonancia de ideas, de corazones, de espíritus también en la calle y en la ciudadanía en general. Para mí, sos de las candidatas mujeres más importantes que hoy en día está en el Paraguay, por la fuerza que estás teniendo. Uno también como televidente va viendo las diferentes opiniones de la gente. No periodista, porque yo no soy periodista, pero como televidente, como consumidor de la política y demás, estoy notando que vos tenés una fuerte adhesión de la gente contigo y se identifica mucho. Para mi criterio eso favoreció mucho la concertación y favoreció mucho también al candidato Efraín Alegre. Y me gustó también los otros días cuando tú diste una gran participación del vicepresidente. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero los vicepresidentes pasan totalmente desapercibidos. Sí, así mismo. Yo suelo decir de que los vicepresidentes en estos 33 años de democracia no han estado a la altura de los grandes desafíos que tiene la patria, porque tener a una persona calentando silla, digamos, no haciendo el máximo esfuerzo para resolver los graves problemas que afectan a la ciudadanía es cuanto menos un despropósito. Yo vengo para resignificar el rol de la vicepresidencia, eso estoy segura, estoy convencida, va a haber un antes y un después. Una vicepresidencia presente, activa, colaborativa con el presidente, complementaria al presidente también, para llevar adelante las grandes reformas que necesita el Paraguay. ¿Sabes qué sensación me dio el tema, ya que estamos hablando del tema de la vicepresidencia, ¿verdad? Que últimamente, es cierto, es como si fuese ser un candidato a Parlasur, no sé, un parlasuriano Sí, que no sabemos para qué está, ¿verdad? Se siente tanto la ausencia de la vicepresidencia, al menos de los últimos tiempos, los vicepresidentes prácticamente no. Es más, si vos me preguntás Nos quién es el hicieron vicepresidente del Uruguay hoy, te mentiría, sí que es el presidente, pero Sí. pasan tan desapercibidos los vicepresidentes de lo diferente. Bueno, en Argentina no pasa desapercibido porque ya de por sí es polémica, Claro, claro. justamente la que estaba como vicepresidenta. Pero en realidad, en la mayoría de los países, el vicepresidente como que pasa desapercibido y nos acordamos cuando se fue el presidente de viaje y quedó el vicepresidente. Sí. Pero vale remarcar, y te pregunto, Sole, porque primero te candidataste para ser Sí, presidenta. sí. ¿Te costó dejar ese objetivo para pasar a ser vice? Y por un lado, claro que no es fácil, a ver, mi propósito, mi proyecto era bien claro a la presidencia de la República, pero al mismo tiempo también hacer un análisis con todo el equipo de lo que requiere el Paraguay. Entendimos con mucha madurez de que hoy la alternancia es más necesaria que nunca. Hoy el sistema político está pidiendo a gritos, ¿verdad? Ninguna hegemonía de ningún partido es saludable para la República y para lograr la alternancia hay que construir unidad. Y la unidad a veces implica renunciamientos, implica ceder en algunas posiciones para poder unir fuerzas en base a objetivos comunes, en base a causas que nos movilizan para poder mejorar finalmente las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Que es el fin último de toda política. Yo creo que si hubiera sido candidata a presidente, ojo, porque hubiera sido un batacazo que yo creo que podría haber sido la primera mujer presidenta de la historia de Paraguay. Ah, tengo la misma sensación también, ¿eh? Yo si te hubieras tirado como candidata a presidenta, por lo que uno ve en la calle y escucha en la calle, y observa y ve, y el nombre Soledad Núñez está ahí. A veces me nombra más a Soledad Núñez que a Efraín Alegre, no por desmerecerlo, pero le hizo muy bien a la concertación esta fórmula. Yo sé que hay otros candidatos de la concertación y demás, pero creo que le hizo muy bien la incorporación de Soledad Núñez a la concertación. Y también yo creo que el Partido Colorado eso lo sabe. Y yo creo que sabe que va a tener una gran lucha en abril, ¿no? Es que la gente quiere el cambio, Ale, ¿verdad? Es lo que uno escucha independientemente ya de la afiliación partidaria o el color o las tradiciones que a veces suelen ser bastante
fuertes en nuestra sociedad. La gente quiere la alternancia, ¿verdad? Hoy entiende de que tiene que acudir a las urnas y con el voto, que es uno de los poderes más grandes que tienen los ciudadanos, decir esto que tuvimos en el pasado no es lo que nos merecemos. Hoy creemos que podemos construir un mejor futuro y dar la oportunidad a nuevas fuerzas políticas que se están construyendo, porque la concertación nacional también representa un esfuerzo inédito en nuestra democracia. Por primera vez se utiliza la ley de concertaciones que está establecido, digamos, dentro del código o la ampliación al código electoral. Y también la concertación tomó la decisión de utilizar el registro cívico, es decir, dejar de lado las afiliaciones, abrir el padrón para que todos los paraguayos podamos participar. Yo no estoy afiliada a ningún partido político. En ¿Nunca otras estuviste afiliada a condiciones, un no, partido no. político? Ah, mirá. Y no lo estoy ahora. Y en otras condiciones yo no podría ser candidata, ¿verdad? Pero hoy la concertación nacional genera el terreno fértil para que esa unidad real de los ciudadanos de bien, que probablemente podemos diferir en algunas cuestiones, ¿verdad? Nunca vamos a tener una coincidencia plena en absolutamente todas las ideas, pero quienes creemos que la institucionalidad tiene que respetarse, que necesitamos un Estado de Derecho, que las instituciones tienen que estar al servicio de la gente, que hay que romper con esa maquinaria clientelar y prebendaria tan fuerte que se ha constituido en estos 33 años de democracia, bueno, hoy nos unimos para poder hacer frente a esos desafíos que tiene el Paraguay. Hablamos de calle. Y estuviste hace poco en Concepción, ¿verdad? Está viniendo de ahí. Estuvo en todo. Pero bueno, un día la miraba en Concepción, otro día estaba en Itapúa, todo otro el país, día... seguramente ya. Todo el país, ¿Qué sí, es lo sí, que sí. más te pide qué es lo que más pide la gente más bien? O sea, me refiero sí. trabajo, salud, pero ¿qué es lo que la gente más reclama? Mira, lo que escuchamos en absolutamente todos los rincones del país es trabajo. La gente te pide Trabajo. un empleo, la gente quiere trabajar. Sí. Los paraguayos no somos personas ociosas, no queremos que nos regalen nada desde arriba, no queremos quedarnos de brazos cruzados. Lo que te piden los jóvenes, adultos, mujeres, es una oportunidad para trabajar. O sea, tenemos que mejorar las condiciones de nuestra economía. El Paraguay tiene que seguir creciendo, las condiciones están dadas, pero tenemos un lastre, tenemos un peso que nos lleva para atrás, que es la corrupción endémica que ha estado creciendo, la maquinaria política que sirve solamente a intereses de algunos sectores. Yo suelo decir que la política se ha desviado de su fin último, ¿verdad? Su propósito, ha perdido la noción de servicio, de construcción del bien común, de la búsqueda del bienestar, se transformó en herramienta para satisfacer ambiciones de poder desmedido a algunos sectores o para enriquecer a algunos clanes familiares, a algunos partidos políticos. Entonces hoy tenemos que recuperar esa esencia de la política como práctica y como una de las actividades más nobles del ser humano y ponerla al servicio de la ciudadanía y comenzar en abril del 2023 a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. No nos estamos jugando los próximos 5 años, en abril del 2023 estamos definiendo los próximos 15 y 20 años en la República del Paraguay. ¿Cómo en el caso de que se dé, o más bien de que ganen las generales, Sí. ¿verdad? Ustedes van a necesitar gobernabilidad, Sí. o sea, lidiar con otros partidos también. ¿Analizaron eso con Efraín? ¿Cuál es el plan? Claro, o sea, por un lado yo no dejo de hacer el llamado a la ciudadanía en general Sí. a que también vote por la renovación del Congreso Nacional. Muy importante. Sí. Porque hoy tenemos mucha incertidumbre, no Sí. sabemos cuál va a ser la fórmula que va a derivar de las elecciones de abril del 2023 cuando miramos el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, Sí. dejemos de votar por los mismos de siempre. Dejemos de votar simplemente por el amigo, por el vecino, por el que nos da 200.000, 300.000, por quien quizá articuló algún contrato en el pasado. Elijamos a los mejores hombres y a las mejores mujeres para integrar el Congreso de la Nación. Eso va a favorecer el escenario para llegar a tener gobernabilidad en los próximos 5 años y sobre todo para llevar adelante las reformas importantes que necesita el Paraguay. Nosotros no podemos seguir postergando. Salud pública, educación, seguridad, son temas demasiado sensibles para la vida de la gente que hoy no están en el centro de atención, ¿verdad? Han fracasado las políticas educativas, las políticas de salud pública, también de seguridad, y eso lo vemos y lo sentimos todos los días en las calles. Eso que preguntaste está muy bueno porque en realidad puede haber un presidente como Efraín y Soledad, pero si un Congreso no apoya los proyectos o son la mayoría oposición y Yo creo que es lo que está trancan- pasando ahora en Brasil con trancan Lula. la rueda, no podés avanzar. Ese es el gran problema muchas veces de Por eso el llamado mayoría es, parlamentaria. el llamado es a votar el cambio, pero votar el cambio no solamente en la presidencia y la vicepresidencia, votar también alguna de las listas, porque hay varias listas que acompañan la concertación nacional. O sea, uno tiene distintas opciones y además las listas desbloqueadas hoy te permiten acudir a las urnas y elegir verdaderamente a la persona en quien vos depositas tu confianza.
Y tenemos que insistir en esto, ¿verdad? Porque de eso depende en gran medida el futuro del país. No, Eso es muy importante. No, que la gente sepa eso. No solamente están eligiendo un presidente y un vicepresidente, también hay que elegir un parlamento. ¿Por qué decidiste acompañar a Efraín? Porque sí, o sea, en primera medida creo que ya lo sostuve, digamos, en mis argumentos en varias ocasiones ya. Yo creo en la alternancia como un hecho necesario, no suficiente en nuestra historia democrática. Nosotros necesitamos la alternancia en abril del 2023 y decía que para lograr la alternancia tenemos que construir unidad dentro de la concertación nacional. En Efraín encontramos la mayor apertura para construir realmente esa unidad que necesita el Paraguay. Una persona que también es muy reconocida por su lucha histórica, por su resiliencia, por su perseverancia, con quienes coincidimos acerca de la visión también de la política, ya que trascienda la política tradicional de los partidos. Y hay muchas coincidencias en términos de las reformas que son necesarias para el Paraguay, y hoy nos estamos articulando y complementando bastante bien como equipo, ¿verdad? O sea, los distintos equipos que hoy en día están apoyando nuestra dupla. Y, por ejemplo, vos sos independiente. Sí. ¿Sentiste que los grandes partidos de este país son liberal y Sí. colorado? ¿Sentiste que los liberales te presionaban un poco? No, para nada, para nada. La verdad es de que en mi recorrido, que estoy conectando con las bases también liberales, con muchos independientes, bases de otros partidos también, hay que recordar que también nos acompañan del Partido Encuentro Nacional, del Partido de la A, el Partido Febrerista, ¿verdad? Que tienen sus propias bases. Muchos otros partidos también tienen sus bases a nivel nacional. Yo solamente encontré apertura. La juventud liberal siempre muy cercana, muy ávida también de esos cambios que son necesarios. Estamos construyendo en verdad con una mirada pluralista que trasciende ya esa lógica, digamos, partidarias, una fuerza política que tiene que quedarse en el Paraguay y que tiene que tener el peso suficiente para sostener los cambios en los próximos 15, 20 años. Por eso yo insisto, no estamos hablando solamente de los próximos 5. No, Nosotros totalmente. necesitamos en abril del 2023 lograr la alternancia, comenzar a escribir un nuevo capítulo, llevar adelante las grandes reformas postergadas en el Paraguay y hacer que nuestro país sea verdaderamente una tierra de oportunidades para todos sin distinción. Somos un poco más de 7 millones de habitantes, menos de 2 millones de hogares. O sea, no hay razón de ser para que tengamos, por un lado, un 30% de la población viviendo en pobreza, para que los medicamentos sigan faltando en los hospitales, para que miles de jóvenes vean truncados sus sueños porque no pueden seguir una carrera universitaria o porque no pueden emprender o porque no pueden acceder a un empleo. El problema es que estamos siendo muy mal administrados. Tenemos un país hermoso, con muchísimos recursos económicos, naturales, talento humano, pero estamos siendo mal gobernados, ¿verdad? Y eso tenemos que cambiar. Totalmente de acuerdo contigo, Soledad. Obviamente ahora la mirada más cercana es la elección de ahora, Sí. ¿no? Después las generales. Pero tuvimos varios invitados candidatos a diputados, senadores aquí. Tuvimos un Y desfile a todos en les- Afogonente y acá. un desfile, Qué bueno. ¿verdad? Y a todos les pregunté cómo van, qué plan o cuál es la idea de trabajar, digamos, en el control de las mesas, porque hasta ahora se sigue comentando que en las últimas elecciones generales debió ganar Efraín. Sí. Y Claro. pasó algo que Hay ¿Cuántos obviamente votos fue no que decía. perdió? ¿Por cuántos votos fue perdido? Fue por poco, fue 90 muy apretada las 95.000. elecciones con Marito, contra el 95.000. Marito. Sí. Por eso digo, dentro de la concertación hablaron sobre eso, el tema de las Sí, mesas. estamos trabajando, Hugo, con mucha disciplina, con mucha determinación. Este 18 de diciembre va a haber una Es suerte muy de testeo importante. también del primer equipo, digamos, de control electoral de veeduría que se conformó. Nosotros tenemos más de 6.000 ciudadanos inscriptos para cuidar la voluntad popular este 18 de diciembre. Y ahí tenemos que seguir construyendo con miras a abril del 2023, que va a ser la gran batalla, ¿verdad? Claro que existe un manual del fraude electoral. Por eso. Claro que el fraude está a la orden del día. Y las mesas se compran y los mesarios se venden y hay mucho dinero ilícito que corre el día de las Sí, lo elecciones. dijo acá, lo dijo públicamente, una filial del Partido Colorado, lo dijo, nosotros somos especialistas en eso. Dijo, Correcto, al aire lo dijo. Por eso el llamado, yo también le digo a la Somos ciudadanía, especialistas en eso. súmense. A mí me dejó totalmente... nosotros estamos movilizando miles de jóvenes para que puedan ejercer ese control electoral el día de las elecciones, jóvenes y jóvenes de espíritu y de edad, pero la invitación es a toda la ciudadanía. En abril del 2023 no nos dejen solos.
Sé que no podemos estar en coincidencia quizás en el 100% de las cosas, pero coincidimos en los grandes temas que tienen que abordarse en nuestro país. Y necesitamos, así como nuestros antepasados lucharon en la guerra del Chaco, lucharon en la guerra de la Triple Alianza, defendieron la patria con uñas y dientes, hoy nuestra batalla es otra, hoy nuestra batalla es contra la impunidad, es contra la corrupción, es contra la desidia estatal, contra las ineficiencias estatales, y esa batalla se libra en abril del 2023. Entonces, quienes no se están candidatando pueden igual colaborar y contribuir controlando las mesas en los locales electorales. Vamos a necesitar un ejército de ciudadanos comprometidos con el futuro del Paraguay. Otra consulta, otra pregunta más sobre el tema Itaipú. Sí. ¿Qué pensás sobre este tema, sobre nuestra energía hidroeléctrica? El anexo C creo que se va a poner a discusión nuevamente ya el próximo año, si no me equivoco. El tema del pago con Brasil. Claro, Sí. o sea, ¿cuál es tu terminó. pensamiento sobre eso? Y Y es un también con tema, Efraín, ¿no? sí, es un tema central para Efraín, es una de sus prioridades. Él ya lo dijo públicamente Sí. a través de varios medios, que el primer decreto que él va a firmar va a ser la política energética para poder traducir energía en desarrollo, energía en trabajo, dejar de tener una política entreguista. Ahora tenemos dos binacionales que tienen que ser sinónimo de desarrollo para el país, pero insisto, las decisiones y la administración que hemos tenido en el pasado no han estado a la altura del país. Hoy tenemos en puertas la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Por supuesto, ahí tenemos que defender los intereses de la nación, pero también tenemos que comenzar a pensar en el largo plazo, ¿verdad? Yo suelo decir cuál va a ser nuestra Itaipú 2.0, ¿verdad? El potencial en materia energética que tiene el Paraguay es enorme. Nosotros tenemos que estar pensando ya, además de la generación de energía hidroeléctrica, qué otra fuente de generación de energías renovables podamos llevar adelante, porque tenemos las condiciones como país, podemos ser un hub de generación de energía para toda la región, en solar, eólica, hoy hay inversiones en temas de hidrógeno importantes, hay que investigar, ver si eso va a ser favorable, no acompañar desde el Estado, o sea, hay un abanico de posibilidades que tiene el Paraguay enfrente, pero necesitamos tomar las decisiones adecuadas y el Estado tiene que crear el sistema que pueda favorecer esa toma de decisiones. Cuando digo el sistema me refiero al capital humano y tendríamos que estar enviando a estudiantes a estudiar maestrías en política energética, en energías renovables, tendríamos que tener colegios técnicos donde los jóvenes a los 15 y 16 años ya estén aprendiendo el potencial energético del país, formar una generación que es la que nos va a llevar a donde queremos llegar, ¿verdad? Al puerto que queremos llegar como nación. Entonces tenemos que pensar también en el largo plazo. Yo totalmente de acuerdo contigo, lo de Itaipú, a mí me sigue rechinando. Ya Paraguay esto lo pagó ya pasaron muchos años. No, es lamentable la Brasil situación. siempre tira la cuerda, como le aflojan de este lado, no tiene problema, pero ya directamente se tiene que cortar eso. Totalmente. Y también, ¿qué te parece dentro de la reforma energética poder sacar esos sueldos abismales que tienen los directores de los entes como Itaipú y Yacyretá? Porque la verdad, dicen que no pueden ganar más que el presidente de la República. ¿Así? Pero tenemos directores que ganan más de 100 millones. Claro. Hay una incoherencia, ahí se apela siempre, digamos, al criterio de desigualdad entre el margen derecho y el margen izquierdo, pero en las conversaciones que he tenido incluso con muchos directivos de ambas hidroeléctricas, le digo, traten de estar en sintonía con la necesidad que tiene el pueblo paraguayo. Nosotros tenemos hogares con niveles de ingresos bastante bajos en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestra economía todavía no está avanzando, que crecimos en base a la deuda, en base a los commodities, la exportación de soja, la exportación de carne, pero todavía tenemos que mejorar abismalmente en materia económica si queremos que eso se traduzca en mejores condiciones de vida para la gente, ¿verdad? Hoy todavía tenemos una base bastante vulnerable, tenemos un porcentaje importante de la población viviendo en pobreza, necesitamos verdaderos patriotas ocupando los espacios de servicio público, ¿verdad? Tanto en las hidroeléctricas como en todo el Estado, para poder equiparar y poder tener una suerte de tomar decisiones que estén más acorde a las necesidades de la gente. ¿Vos sos partidaria de sacar funcionarios públicos o de capacitar funcionarios públicos? Yo creo que el debate no es de cantidad en todos los casos, ¿verdad? Hay que decidir dónde hay sobrepoblación de funcionarios. Claro que existen instituciones con sobrepoblación de funcionarios, ahí hay que reducir, hay que construir un Estado eficiente, y hay otras instituciones donde hay que mejorar la calidad, donde la discusión no es una cuestión de cantidad. Entonces, eso tenemos que tener también la capacidad de discernir
de identificar, siempre digo, la mayoría de funcionarios públicos que tenemos en el país, alrededor de un 80%, si no es más, son médicos, policías y docentes. ¿Necesitamos menos policías, menos docentes y menos médicos? Probablemente no. Necesitamos mejores docentes, necesitamos mejores policías, necesitamos mejores médicos. Entonces ahí la discusión no es disminuir, ahí la discusión es una discusión de calidad. Y ahora en otras instituciones donde sí hay una superpoblación, hay que tomar las decisiones de hacer una reingeniería del talento humano y los recursos humanos dentro del Estado para que el Estado cuente con las personas idóneas y capacitadas para llevar adelante los programas, los planes, las políticas públicas que necesita el país. Tema contrabando, Sole, ¿cómo combatimos eso? Hay que frenar el contrabando. Es impresionante. Es brutal. Estábamos visitando hace poco una comunidad en RI Tres Corrales, en Caguazú, productores de tomate. La producción de tomate va a parar a los chiqueros de los chanchos porque entra muchísimo tomate de contrabando. Hay obviamente otros productos e incluso productos ilícitos que cruzan como si nada la frontera. Acá hay una falla del sistema de seguridad que está arraigada o cimentada en la corrupción y la impunidad. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos desde la Presidencia de la República y con el Congreso para llevar adelante las reformas del sistema de justicia que son necesarias. Hay que desvincular la injerencia que tiene el poder político partidario dentro de la administración de la justicia y tenemos que hacer que la policía funcione, ¿verdad? La policía y todo el sistema, ¿verdad? El sistema de seguridad es bastante complejo, ¿verdad? Las fuerzas militares que tienen que proteger las fronteras, claro. Las fuerzas militares tienen que tener una tarea de protección de las fronteras, Totalmente. La policía que tiene que controlar las vías de comunicación, el traslado, necesitamos incluso a la SENAT cuando hablamos temas de crimen organizado, del contrabando está muy vinculado también al traslado de narcóticos, ¿verdad? De productos, digamos, ilícitos. Tenemos que fortalecer la Cenavico, tenemos que fortalecer la CEPRELAT. Es todo el sistema de seguridad que necesita un liderazgo claro y un norte claro hacia dónde avanzar. Yo quiero hacer una pregunta que creo que no todos hacen o es un sector para mí olvidado por el gobierno. Desde mi rol de periodista deportivo, Sí. Paraguay ha demostrado que está para grandes cosas. Y el gran ejemplo es lo de hace poco, lo de los Juegos Suramericanos. Sí. Tanto reclaman los atletas, o sea, tantos años se Olvidadísimo el reclama deporte. o más bien se nota el olvido que tiene el gobierno hacia los deportistas. Sí. El gobierno que, o sea, dentro de las ideas que tienen ustedes, o sea, ¿le incluyen a los deportistas o incluyen al deporte en sí? 100%. El apoyo que necesitan estos atletas, porque hay mucho talento acá, Sole. 100%. Y lastimosamente son olvidados, por eso digo. ¿Sabés que yo muchas veces agarro por la costanera y veo todas las mañanas a las 6 de la mañana un muchacho que baja con su canoa al río? Hace remo. Al remo, impresionante. Una vuelta me paré con la camioneta y yo lo voy a observar. El tipo llegó, se preparó y arrancó. Entrenando a full. No, muy sacrificado. Yo esperé que saliera y el tipo me dijo, yo participo. Y digo, el gobierno te apoya. Tienen que hacer lastimosamente hamburgueseada, apoyada para viajar. ¿Qué hacemos con el deporte, Sole? El deporte y el sector cultural Sí. son dos sectores históricamente postergados en materia de políticas públicas, ¿verdad? No hubo un, no sé, estadista con una visión para cambiar. Ahí está Sole, mirá. ¿Verdad? Ay, sí. Metiéndole mountain bike. Mira, a mí el deporte me dio mucho a lo largo de mi vida, ¿verdad? Yo amo el deporte, realmente considero que es una actividad que te permite crecer personalmente, ¿verdad? En actitud, en carácter, en personalidad, que te enseña muchas cosas, la disciplina, el trabajo en equipo, la constancia, la perseverancia, administrar las frustraciones y por supuesto también desde la perspectiva de la salud es fundamental para cuidar la salud física y la salud mental. Bueno, yo sí cuando estoy en los picos de estrés digo, tengo que hacer algún deporte porque si no uno no puede pensar con claridad, ¿verdad? Entonces es importantísimo que el Estado impulse políticas deportivas de manera transversal, ¿verdad? Es el sistema educativo. Y que apoye de manera constante y a la escala que necesita el Paraguay a nuestros deportistas.
Digo a la escala, ¿por qué? Porque hoy existen algunos programas que se fueron preparando ya para UDESUR, que bueno, creo que hay unos 200, 230 o 250 atletas inscriptos que reciben una ayuda estatal, un aporte económico, una suerte de sueldo, ¿verdad? Distintos valores monetarios en base al momento de la carrera del deportista, pero eso sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Y el Paraguay tiene que apostar por el deporte, tiene que acompañar a los deportistas. La carrera de un deportista es muy sacrificada, es de mucha soledad, es de estar pidiendo ayuda. Muchas carreras se truncan en el proceso, ¿verdad? De grandes talentos que quedan en el olvido. Entonces hay que trabajar ahí con las federaciones, hay que trabajar con la Secretaría Nacional de Deporte, con el Comité Olímpico, con cada una de las instituciones de nuevo que conforman todo el sistema, digamos, deportivo a nivel nacional. Por suerte, UDESUR nos mostró toda esa cara bonita, digamos, del deporte y se hizo masivo y la gente pudo apreciar, acompañar a las distintas selecciones nacionales. Eso te da crea una ola a favor, pero ahora el Estado tiene que ponerse los pantalones y tiene que tomar las decisiones que necesita. Y ojo que se viene el 2025, los Juegos Panamericanos. Claro. Acá. Y esperemos que en el 2030 se haga el Mundial, ¿eh? También, Claro, el tema del Mundial. Está postulado Uruguay, ya se postuló, Argentina, sí. Paraguay Ya y se hizo Chile. la postulación, sí. Y lo Sí, que los 4 dijiste, y justamente la semana pasada o hace poco me dijiste, Ale, el tema, ya que estamos hablando del deporte, y lastimosamente son olvidados. Generalmente lo que ahora pasa es que cuando ese chico, ese deportista que tuvo que hacer pollada, se va a ganar una medalla de oro, después el presidente de la República saca Total. foto Lo ahí recibe. y nunca Claro, la porque- apoya. sí. Acá está Eso nuestro da talento. rabia, Soledad. Sí, cierto, ¿verdad? Se embanderan con el logro los deportistas que en su propia soledad han conseguido lo que consiguieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que comenzar a trabajar, insisto, ¿verdad? Desde las escuelas de educación física y la educación física en la escuela, para identificar los talentos, para meter que pique el bichito, digamos, del amor al deporte. Eso lo vimos en UDESUR. Yo, digamos, los partidos que pude acompañé. Me encantó ver a los niños y a los adolescentes llevados ya sea por sus padres o por sus profesores, los docentes, y conversé con varios de ellos, ¿verdad? Porque se acercaban las mamás a saludarme, le decía, ¿y vos estás viniendo a ver un partido? Sí, ¿qué deporte haces? Le preguntaba. Y varios de ellos me dijeron, ninguno, pero ahora voy a buscar uno, ¿verdad? Ahora voy a buscar uno. Ahora creo que voy a hacer vóley. Creo que voy a hacer fútbol, ¿verdad? O sea, la inspiración, ¿verdad? A partir de los juegos, a partir de poner en vitrina al deporte, en el centro de discusión pública, eso inspira también a muchos niños y a muchas niñas a practicar un deporte, ¿verdad? Que, insisto, es súper sano para el crecimiento y también para la propia salud de los individuos. Totalmente. ¿De qué equipo sos? A ver. Ah, ahí estás. Estás ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? olimpista, Muy bien, olimpista, muy la bien. franja. El club más grande del país, del Yo nací mundo. campeona. No, Me está contando, profesor, que jugás al fútbol, ¿no? Juego al fútbol también. Sí. Mirá. Sí, no, Qué yo juego bárbaro. al fútbol, al tenis. Al fútbol, la verdad que ahora hace un par de años que no estoy así compitiendo, digamos, jugando en ningún torneo. Y además hace más difícil, a medida que uno crece, uno va como perdiendo ahí compañeros de equipo en el camino. Porque claro, nos vamos oxidando, Claro. nos vamos envejeciendo. Entonces, bueno, me estoy pegando mucho más al tenis, a la bicicleta, ¿verdad? Hago mucha mountain bike, ecoaventura cuando tengo tiempo, carreras de 50 kilómetros, quizá un poco más. Y después cuando Y sea eso- vicepresidenta. Y ahí vamos a alentar el deporte, a través del ejemplo, a través de la práctica. Pero lo podrás practicar, ahí va a estar. Y a la mañana temprano, ¿verdad? Ahora en campaña, por ejemplo, me cuesta, no te voy a mentir, ¿verdad? Ahora hace 10 días, por ejemplo, estuve sin hacer nada de actividad física. Hoy, esta mañana temprano, le llamo a mi entrenador y le digo, por favor, necesito por lo menos pelotear 45 minutos, me fui temprano. ¿Verdad? Entonces, encontrar los huecos también ahí, de nuevo, la disciplina, ¿verdad? Ver cómo uno puede acomodar los espacios y los horarios para cumplir con algo que a mí me sirve. O sea, yo hago deporte no por deporte, digamos, Claro. porque me sirve, ¿verdad? A mí me ayuda a estar mejor, a estar más tranquila, me ayuda a administrar mejor las tensiones y obviamente eso finalmente ayuda a lo largo de la vida. Me gustaría que te proyectes, Soledad, de aquí a las elecciones de abril. Sí. Saliste vicepresidenta de la República. Se toma el mando en agosto, si no me equivoco. Bien, el 15 de agosto. El 15 15 de de agosto. agosto. Tomás el mando el 15 de agosto. ¿Por dónde empezás? Por- Soledad Núñez llega al banquillo de vicepresidencia y decir, bueno, muchachos, ¿por dónde empezamos? Mira, hay muchas decisiones que tienen que tomarse en los primeros 100 días.
Yo creo que hay dos reformas que son impostergables y son transversales al funcionamiento de todas las instituciones, que son la reforma del servicio civil y la reforma de contrataciones públicas. La de contrataciones públicas ahora se implementó, pero va a quedar el enorme, se aprobó la ley, pero va a quedar el enorme desafío de hacer esa ley efectiva, ¿verdad? En Paraguay nos llenamos de leyes, claro, las leyes recogen ideas Sí. súper bonitas. Todos me dicen lo mismo. Todos- En Paraguay Todo somos perfecto, creadores de ¿verdad? leyes. Somos perfectos en las leyes, pero lo que falta es el ejecutor, ¿verdad? El gestor, el que aterriza ese espíritu que emana de la ley y lo transforma en una política pública aplicable, ¿verdad? Entonces, contrataciones públicas, a través, digamos, de la reforma de contrataciones públicas se puede generar un ahorro en torno a 600 millones de dólares anual si el Estado compra mejor, ¿verdad? Si el Estado compra mejor y se compra sin corrupción, por supuesto. La reforma del servicio civil también es súper importante en Paraguay. Predomina un modelo clientelar y prebendario que termina siendo un sistema informal que determina mucho los resultados en las instituciones para romper con ese esquema, ¿verdad? Y así lo han hecho los países que hoy en día gozan, digamos, de un servicio civil súper fortalecido. Lo que hay que hacer es incluir, no solamente incluir la meritocracia como un proceso de ingreso a la función pública, sino que hacer un pacto a nivel nacional, ¿verdad? De que ya no exista una injerencia político-partidaria en las decisiones de la administración profesionalizada del Estado, ¿verdad? Hay que hacer esa separación acá el sector político partidario toma decisiones hasta del último peón o secretario, digamos, dentro de las instituciones. Entonces hay que romper con esa práctica que se ha venido perpetuando. La ley de la función pública establecían muchas ideas buenas, pero en la práctica de nuevo no se ha aplicado. Entonces tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan construir un funcionariado público que sea profesional e independiente del poder político. Soledad, trabajaste mucho con las personas muy necesitadas a propósito, Sí, en la Cenavitat, ¿no? sí, El ahí techo. en ¿Cómo techo hacemos y con la así. gente, con los sin tierra? Sí. Porque no puede haber un paraguayo que no tenga un pedazo Claro, de tierra. totalmente. ¿Cómo hacemos con ese, o sea, qué hacemos con esa situación? Y existen las condiciones. La pobreza es un fenómeno multidimensional. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en un cambio de enfoque. No podemos mirar solamente la pobreza como un problema de recursos Sí. económicos, porque si no vamos a establecer solamente transferencias monetarias condicionadas y eso no termina solucionando la pobreza o solucionando los problemas que ocasionan la pobreza. Entonces, dentro de esa multidimensionalidad, el acceso a la tierra y a la vivienda es un factor determinante, ¿verdad? Existe en Paraguay mucha desigualdad además en el acceso a la tierra, pero el Estado tiene las condiciones, ¿verdad? El INDERT hoy en día es una institución que no funciona, ¿verdad? O sea, el INDERT, Efraín suele decir en sus discursos, vamos a limpiar con toda la basura del INDERT. Pero el INDERT está... El INDER es el que te entrega El tierras. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Sí. Tierra, Bien, ¿verdad? INDER, yo voy a confesar algo Sí. públicamente. Vinieron una vuelta una gente que está dentro del INDER y me ofrecieron participar para que me dieran campo. Claro, es que ese es... Me ese es hacían figurar por campo por una suma de dinero. totalmente. Y me entregaron un campo. Me dijeron, dame tu documentación, papá, te hacemos entrar la ficha como por dentro de un tubo y te damos, en el Chaco creo que eran, 5.000 hectáreas. Es que el INDER hasta el día de hoy, Lo único que te poner es gente ahí que haga Sí. algo y te queda con la el INDER hasta el día de hoy sigue Literal, lo estoy adjudicando haciendo- tierras Te estoy comunicando esto. que tienen que ser sujetos a la reforma agraria. Se siguen adjudicando tierras a ciertos sectores privilegiados, ¿verdad? O sea, hay que romper con... Gran parte de las raíces de todos nuestros problemas está en la corrupción y en la impunidad, eso de por sí. Pero también hay problemas de gestión, digamos, porque si hay corrupción e impunidad, o si hay corrupción dentro del Poder Ejecutivo, el presidente colocando a ministros, a presidentes de entes, a directores que sean íntegros, puede establecer a través de ellos mecanismos de control y monitoreo. Esto te lo hablo, digamos, por experiencia, ¿verdad? Yo estuve liderando una de las instituciones probablemente más corruptas e ineficientes en el pasado, que era la Secretaría de Vivienda, que también trabaja mucho el problema de la tierra. Sí. Y me tocó destituir a funcionarios vinculados a casos de corrupción dentro de la Dirección de Administración y Finanzas. Hicimos una cámara oculta con la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía para sanear la Unidad Operativa de Contrataciones y también destituimos al director de Bienes y Servicios, que es la dirección que se encarga de las compras menores. Hay 3 dependencias. Es una barrida. Una barriga. Sin miedo, Ale. Bueno, sin miedo. O sea, a mí no me tembló la mano para firmar los sumarios administrativos, para acompañar las denuncias en la fiscalía, para estar ahí al pie del cañón. Recibí amenazas, un montón de cosas que ahora quedan eso en el pasado, ¿verdad? Pero sin titubear,
Y si tenemos ministros honestos y un presidente honesto, los cambios se pueden ver en 5 años. Sí, claro. Mentira que hay un esquema, que uno no puede hacer nada, porque quieren crear también esa falsa percepción de que no se puede luego combatir la corrupción. Es mentira, es una cuestión de voluntad política y de determinación. Hasta que uno venga y pegue el verticalazo, como yo Y digo. hay 3 dependencias, estas 3 que yo mencioné, que se replican en todas las estructuras organizacionales de todas las instituciones del Estado. Todas las instituciones del Estado tienen una dirección de administración y finanzas, tienen una unidad operativa de contrataciones, donde se contrata, administración y finanzas donde se paga, y bienes y servicios donde hacen compras menores. En bienes y servicios está papel higiénico, detergente, bocaditos, todo lo que solemos ver en los titulares de los diarios. Esas 3 dependencias necesitan tener mecanismos de control y monitoreo bien establecidos. Y a la auditoría del Poder Ejecutivo, que es un brazo fundamental del Presidente de la República, la auditoría tiene que estar, pero como haciendo sombra Permanente. de esas direcciones. En algún momento, Sole, ¿el paraguayo podrá creer en la justicia? Sí. Justo hablando ¿Te de justicia, parece- ahora Sí. que... ¿Te parece que se puede dar en algún momento eso? Sí, Porque es que se tiene que dar. Si yo no tengo la capacidad de creer en eso, bueno, pues entonces me quedo en mi casa, que el último apague la luz y no nos involucramos nadie con la política. Yo entro a la política porque todavía me sobran esperanzas, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos las condiciones para construir la nación que nosotros nos merecemos. Una nación que base su progreso y desarrollo en principios como la justicia, en principios como la solidaridad, la búsqueda de la verdad, la igualdad en el acceso a oportunidades. Porque si no, si dejamos de creer en eso, o sea, si dejamos de creer que es posible, entonces truncamos todo. Vence el sistema actual. Esa es la perversidad del sistema actual, que quieren hacernos creer, uno, que todos estamos en la misma bolsa, entonces uno entra en la política y automáticamente ya, no, seguro que busca algo, seguro lo que es Corrupto, esto, seguro que es sí. un corrupto, está en la política por eso. Sí. Entonces, Algún con esa beneficiario. idea terminamos perpetuando el sistema actual, porque entonces se cercena la confianza, se vuelve frágil el capital social, ¿verdad? Dejamos de creer en el otro, en creer en las personas, en los ciudadanos que entran a la política, y los únicos que están felices, pero riéndose a carcajadas del resto de la ciudadanía son los que ostentan el poder, pero los que ostentan el poder me refiero no solamente al poder explícito, el poder detrás de los telones también, ¿verdad? Quienes mueven las telas del poder y lo que hacen es hacerse con el Estado paraguayo a partir del sufrimiento y el dolor de la gente, ¿verdad? Entonces, tenemos que vencer el sentimiento, ese escepticismo, ¿verdad? Porque a veces uno cae en ese escepticismo y casi en un cinismo, ¿verdad? Decir, no, Sí. esto no va a cambiar nunca, hay que vencer eso. la dupla Efraín Sole tiene un eslogan que dice patria o mafia. Sí. ¿Crees que eso llegó a la gente? Yo creo que... Ese pensar, digamos. Sí, yo creo que en gran parte de la ciudadanía sí. También es cierto que la gente ya está cansada de los discursos en Sí. general. A mí me toca muchas veces lidiar contra eso, ¿verdad? Y yo muchas veces le digo a los jóvenes, a los ciudadanos en Hay general... muchos jóvenes esta elección. Claro, cuando la gente dice no le creo más a ningún político, ¿qué yo puedo hacer? Yo no le juzgo a esa persona. Si tiene miles de razones para no creer en ningún político. Claro. Yo ya no creía más en ningún político tampoco, ¿verdad? Pero comencé a entender de que si yo no me meto en la política se mete en mi vida todos los días. Entonces la única manera de cambiar las cosas es involucrándonos. Y vamos a tener que remar contra esos prejuicios, vamos a tener que luchar contra el descontento de la gente, contra las miles de veces que fueron defraudados, contra la desesperanza, pero existe una luz en el fondo del túnel, ¿verdad? Estamos muchas personas con determinación, con decisión, con convicciones bien firmes, que decidimos no quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Y lo único que pedimos es que la gente nos acompañe, que nos dé su voto de confianza. Por lo menos el beneficio de la duda, ¿verdad? Si hay alguien que cree Claro, que todos estamos... claro. Denos el beneficio de la duda y acompáñennos, ¿verdad? A quienes estamos con todavía mucha esperanza, valentía y coraje Claro. enfrentando el sistema que hoy en día nos mantiene en esta situación como país. Totalmente, yo siempre digo, hay gente que se plaguea, pero después no va a poner el voto como lo tiene que poner. O Sí. querer buscar un cambio. Hace poco le tuvimos también al senador Fili Sola. Sí. Y te voy a hacer una pregunta que le hice a él también. Yo estoy afiliado al Partido Colorado, pero reconozco que nadie me representa. Claro. Si me preguntan Como a vos mí, hay muchos. ¿qué busco? Yo busco la alternancia. Sí. Te pregunto, en ese recorrido que... Eso porque le hace en bien todo al el- país. En todo el recorrido que hiciste con Efraín y algunas veces creo que hiciste sola también, Sí. ¿verdad? ¿Te encontraste con colorados que te dicen, Muchísimos.
ya estoy cansado. Con muchísimos, Hugo. Muchísimos colorados. De hecho, vos estuviste trabajando en un gobierno colorado. Claro, sí, también, de pero Horacio. se me acercan en colorados en distintos puntos del país diciéndome, algunos me dicen, Sole, no puedo decir públicamente, pero yo estoy con la Concertación Nacional. Yo creo que nuestro país se ha perdido, se tiene que depurar, se tiene que regenerar y eso no va a pasar si están en el poder, porque estamos secuestrados, ¿verdad? Muchos colorados sienten que su partido hoy en día está secuestrado y que no representa los principios, digamos, a partir de los cuales fue creado. Y eso también da mucho aliento porque en la Concertación Nacional, como ya es una lógica nueva que trasciende la lógica de los partidos, no importan afiliaciones. Este domingo 18 de diciembre todos podemos ir a votar. Muchos colorados a mí me escriben, Sole, ¿dónde voto? Porque yo voy a votar en la Concertación, no voy a votar en las internas de mi partido porque me defraudaron. Y yo creo que el voto es la herramienta más poderosa que tengo para decirles que estoy descontento con la situación actual. No, yo digo públicamente, ojalá que con esto me expulsen del partido, ¿verdad? Así evito irme a solicitar mi Totalmente. renuncia, porque la idea de tengo la idea de renunciar, Sí. ¿verdad? No, Pero ojalá que me expulsen. a ver, vos podés ser colorado, liberal, o lo que No. sea, pero si tu partido no te representa, Es momento. vos podés, Sí. podés ir a poner el voto a otra persona porque tu partido no te representa. No porque sea... Yo no estoy de acuerdo que porque ser colorado Claro. tengo que ir a votar a un colorado que no Así me gusta mismo. su plan de gobierno. Claro. Porque de repente no es que te guste... Yo siempre digo lo mismo, no miren la cara del presidente, miren los planes de gobierno No, que y tiene la ese gente grupo. que está detrás. Claro. Pero fíjense el Eso, discurso, sí, por completamente. ejemplo, que está el Arnoldo Vid. Colorado vota Colorado, dijo hace poco. Es una locura. Y yo como un ciudadano más de este país, Sole, Sí. si es que llegan a ganar, o si es que llega a ganar la alternancia a otra, les pido y les ruego que sea un gobierno para los paraguayos, Así va a ser. no para un sector Así va a político, ser. porque hoy un liberal no puede ir a pedirle ayuda al gobierno colorado, ¿no? Porque le va a rechazar por el hecho de ser liberal. Hugo, O, mira, o al revés. Tiene que ser el gobierno, de una vez, Sí. gobierno para los paraguayos. nosotros tenemos súper en claro como Concertación Nacional que nuestra bandera es la tricolor y que no vamos a hacer diferencias por afiliación partidaria, por religión, por cuestiones de raza. Es momento de reconstruir el Paraguay, insisto, en base a los valores que tenemos que defender y no podemos seguir teniendo una política que es exclusiva solamente para los correligionarios. Hemos visto en Paraguay cómo se han negado camas de terapia. Hemos visto en Paraguay cómo se han negado acceso a ambulancias porque el asistido no era del mismo Horrible. partido el que tomaba la decisión. O sea, ese tipo de cuestiones siguen vigentes y latentes en Paraguay. Los jóvenes en la calle, muchos se me acercan y me dicen, Sole, no puedo postear que te estoy acompañando porque me van a sacar mi beca. Ya me amenazaron. La otra vez le di like a tu posteo y me llamaron a decir que me cuide porque puedo perder mi beca. Eso sucede hoy en Paraguay, frente a nuestros ojos. Esa es la perversión más grande de la política. Esa es la distorsión más grande, perdió su sentido. ¿Cómo vamos a estar condicionando a un joven que deposita sus esperanzas en el gobierno, en el Estado, para poder progresar? ¿Verdad? Estamos truncando esos sueños, ¿verdad? Estamos utilizando, manipulando a través de los programas sociales o los programas públicos, las políticas públicas, en básicamente la razón de las decisiones que se toman. Totalmente. Soledad, te queremos agradecer mucho la presencia en el programa. Yo me siento al lado, la segunda vez que te veo, te tuve en A Fuego Lento, Sí. ahora te tengo aquí al mediodía. Muchísimas gracias por estar. Te deseamos lo mejor para este 18. Muchas gracias. Yo creo que vas a tener mucho éxito porque tenés muchos seguidores y mucha gente que te apoya, así que vas a tener mayores éxitos. Y después te tendremos ya como candidata firme, como vicepresidenta. Que así sea, ojalá. Para abril queremos tener Y ojalá que nos visites como vicepresidenta, que Por nos supuesto, por atiendas al supuesto. teléfono, por favor. Eso Totalmente. sin ¿Cuánto, duda. ¿Cuántos Totalmente. candidatos ganan las elecciones? Le llamamos y... Le llamamos No, yo No, decirle al uruguayo ese que vaya a Yo mojarse las atiendo patas en la siempre, plaza. siempre que puedo y mis mensajes, mi teléfono público lo tiene todo el mundo, respondo siempre a la gente, invitarle que vote el 18 de diciembre. Por favor, este domingo, acompáñennos en las urnas. Y ahí ni siquiera les digo voten por nosotros. Vayan y voten por el candidato a su preferencia, pero no se queden en su casa, participen. Muchísimas gracias, Soledad. Muchas gracias. Que pasen unas felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Felices fiestas. Y en enero salimos campeón otra vez, jugamos contra Emiliano. Sí, ahí la franja, ahí estamos. Los dos olimpistas.